A grabar. Listo, otra vez. Bueno, chicos, vamos a seguir con la clase. Estábamos hablando de lo que serían los vectores, ¿cierto? Y la composición en la parte física, ¿no? Entonces estábamos por acá. Listo. Entonces, bueno, de pronto más adelante les queda un poquito más claro, o bueno, más adelante es prácticamente ya. Cuando hablamos de que hay una magnitud vectorial, pues chicos, hablamos de la unidad, el módulo, y la fuerza y la dirección, el desplazamiento y la velocidad de pues este mismo. Entonces, para entenderlo, pues yo puse acá una gráfica que es bastante fácil de llenar, ¿cierto? Cuando hablamos de que hay que llenar estos cuadros, por ejemplo, magnitud, dirección y sentido. Entonces, pues vamos a llenarlos, ¿sí o qué? Cuando hablamos de que vamos a empezar mirando la magnitud, ¿cierto? Cuando hablamos de magnitud, recordemos que estamos hablando de la cantidad numérica o lo que me está diciendo. En este caso, pues yo puedo entender que el carro va a una aceleración probablemente a 20 metros, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de magnitud, hablamos de la parte numérica, ¿cierto? En este caso, 20. Cuando hablamos de la dirección, ¿cierto? Hablamos de que la dirección, pues es el ángulo en el que está proyectado esta magnitud. En este caso, pues en el ejercicio podemos ver que pues me dice que está a 40 grados. Entonces lo colocamos, ¿cierto? A 40 grados. ¿En qué sentido? En el sentido noreste, ¿no? Noreste. ¿Cierto? Este es como el ejercicio más fácil como para resumir todo lo que hemos visto. Estamos hablando de que, pues bueno, hay un vector, ¿cierto? En una dirección a 40 grados que posiblemente tiene una velocidad, una aceleración de 20 metros y pues está ubicado en el sentido noreste, ¿no? Entonces, ahí que estamos viendo el desplazamiento, estamos viendo la fuerza del vector, o sea, a pesar de que acá me faltó la flechita. Y acá, pues hay una pequeña tabla, ¿cierto? Que pues está muy sencillo de llenar, ¿no? Entonces, pues no sé si tengan alguna duda con esto, que está pues bastante básico. Si no, pues vamos a seguir. Con unidad 4, que son los ejercicios prácticos. Un automóvil avanza a una velocidad constante de 72 metros sobre segundo. ¿Qué velocidad tiene en CGS? Acá vemos el automóvil. Entonces, pues bueno, tenemos a continuación una serie de respuestas tipo A, B, C, D. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que, pues como este es el primero, pues yo voy a ser el primero, pero pues tratemos de intuir o tratemos de pronto decir, bueno, profe, yo lo haría de la siguiente manera o tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues primero tener presente que tenemos como primera variable los 72 metros sobre segundos, ¿sí o qué? Pero ¿qué pasa? Como vemos que estamos hablando de metros sobre segundos, ¿cierto? Pues estamos hablando de un sistema internacional. ¿Y a qué nos está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está pidiendo un sistema CGS. Es decir, que las opciones de respuesta, ya por sencillamente tenerlo claro, descartamos la B y descartamos la D. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del sistema CGS, hablamos de que la respuesta se tiene que dar en segundos. Como nos dicen que estamos hablando de minutos, eso no es lo que nos están pidiendo. Entonces, por descarte, ¿sí? Sabemos que la B y la D no son la opción correcta. Entonces, eso es lo importante, pues, de analizar en el momento de tener algún ejercicio, ¿cierto?
para que pues les rinda el tiempo al momento de desarrollar pues estas mecánicas de IFES y lo que hay que saber identificar al momento de desarrollar todo. Entonces, pues, por ejemplo, ya tenemos claro que es o la A o la C, ¿sí? Ahí en menos de un minuto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillamente tenemos que pasar estas unidades de metros a centímetros. Recordemos que el sistema CGS son centímetros, gramos y segundos. Entonces, pues sencillamente lo pasamos. ¿Cómo pasamos centímetros a metros? Sencillamente. Un metro sabemos que son 100 centímetros. Entonces ponemos 100 centímetros arriba, un metro abajo, multiplicamos 72 por 100. Esto me da 7. La B, profe. En este caso la opción correcta sería la C. Ender. Eso lo sé. C. Recordemos que la opción correcta en este caso sería la C, porque ya descartamos la B y descartamos la E, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No les quedó claro algo? ¿O todo está claro? Todo claro, profesor. Listo, muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente, ¿cierto? A ver si de pronto me ayudan también a identificar, pues, un poco más fácil. Esperen que esto se me trae un poquito, listo. Dice, ejercicio práctico, 0.042. Hablamos de que hay kilogramos, hay horas, hay centímetros al cuadrado, expresados en el sistema CGS. ¿Qué tenemos que identificar? Lo primero que tenemos que identificar, ¿qué es? Que pues esto está manejando un sistema internacional, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que nos están pidiendo CGS. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vemos que las opciones de respuesta, pues todas me las dan gramos. Y eso, pues, es una desventaja porque no podemos descartar ninguna. Recordemos que como estamos manejando CGS, pues tenemos que convertir estos kilogramos a gramos y tenemos que convertir estas horas a segundos. Es lo que hay que hacer, ¿no? Vemos que todas manejan los centímetros cuadrados, entonces recordemos que el sistema sexagesimal pues maneja con centímetros, no metros. Entonces, pues en este caso tendríamos que convertir los kilogramos y las horas a segundos. ¿Todo claro hasta ahí, no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy sencillo. Entonces, recordemos que tenemos el 0.042, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar, hay una tablita así que pues voy a pasarles al grupo más adelante, ahorita no la tengo en la mano, que pues tiene todas esas conversiones que son bastante útiles al momento de hacer algunos cambios y ejercicios. Hay que identificar lo siguiente. Sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos, ¿sí? Y cuando hablamos de una hora, son 3600 segundos, ¿sí? Esto, pues, de pronto es nuevo para ustedes o de pronto ya algunos han trabajado esto, ¿cierto? Pero siempre que hablamos de una hora, en sistema sexagesimal, pues hablamos de que son 3600 segundos. Es una conversión muy normal que pues teniendo alguna tabla o algo, pues es de alguna ayudantina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, cancelamos horas, ¿cierto? Cancelamos kilogramos. ¿Y qué nos quedan? Nos quedan gramos sobre segundos, como la respuesta que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar, multiplicar este con este, ¿cierto? Y este con este. ¿Y qué nos quedaría? ¿Cierto? Vamos a hacer aquí. Entonces, acá está mucho más. Hacemos la multiplicación, ¿cierto? Multiplicamos el 0.042 por el 1000. Y el 1000, o sea, que lo que nos da lo multiplicamos por el 3600, que son los segundos. Esto nos da como unidad de medida los gramos que necesitamos arriba, los segundos que necesitamos arriba y los centímetros que tenemos acá. Sí, cuénteme, Ender.
Yo hice el ejercicio acá con mi esposa y nos dio, creo que es la B. Exactamente. La opción respuesta como tal es la número D. Recordemos que pues a veces los decimales o algo nos confunden. De pronto la calculadora no muestra los decimales completos, pero en este caso, exacto, tiene mucha razón. O sea, puede ser o la B o puede ser la D. ¿Por qué? Porque dependiendo de la calculadora, muestra todos los decimales. O dependiendo, en este caso, pues yo lo hice con una científica y pues eso me da todos los decimales. En este caso, exactamente, o puede ser la B o puede ser la D, dependiendo de pues la calculadora o el ejercicio que hay que hacer. Entonces, muy bien, esa sería pues lo complicado de ese ejercicio. ¿Cuál es? Es entender pues estas conversiones, ¿no? Saber que 1000 gramos es 1 kilogramo y saber que 1 hora son 3600 segundos. Vamos a un ejercicio teórico. Entonces, pues, espero pues ustedes me ayuden a responder estas preguntas. Me dice de las siguientes magnitudes, ¿cuáles corresponden a magnitudes fundamentales? Recordemos que lo vimos al comienzo de la clase. ¿Qué corresponde a una magnitud fundamental? Hablamos del tiempo, de una superficie, de un volumen o de un peso. ¿De tiempo? Recordemos que las respuestas se dan en A, B, C o D. Profe, el tiempo. La B, pero la B. ¿Seguros? La A, profe, el Ajá, tiempo. exactamente. Cuando, uy, hay un compañero que tiene, creo que Sender, tiene pues fallos de internet. Entonces, pues, sí, chicos, exactamente. Ahora yo les pregunto, ¿por qué de pronto el volumen, la superficie y el peso no son? Porque, pues como usted dijo que los fundamentales son los que se ven día a día, ¿no? Ujú. El tiempo. Superficie, volumen y peso, no. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando ya hablamos de derivadas, magnitudes derivadas, hablamos de que necesitamos más de una, ¿cierto? Necesitamos saber prácticamente dos datos. Recordemos el carro, ¿no? De que hablábamos de que kilómetros por hora y que teníamos que convertirlo a segundos, ¿no? Entonces recordemos que en ese caso son datos que necesitan de pronto para saber la velocidad, ¿cierto? Cuando hablamos de velocidad, son datos compuestos, es decir, necesita uno más datos. Cuando hablamos de una superficie, ¿cierto? En este caso, digamos en el hipotético caso, de que esto es una mesa o un tablero, ¿cierto? Pues necesitamos una medida en X y una medida en Y. Entonces, esto corresponde a que necesitamos dos datos compuestos para poder sacar lo que sería una medida de superficie. En este caso serían metros. ¿Metros qué? En este caso, ¿ustedes qué creen? Que dieron geometría conmigo. Cuando sacamos la base y la altura, o la longitud de la superficie. Hablamos de metros cuadrados, ¿cierto? Porque en este caso estamos hablando de una superficie plana. Cuando hablamos de un volumen, ¿cierto? Cuando hablamos de un volumen como tal, en este caso un paralelopípedo, ¿sí?
Uy, me quedó terrible. En este caso tenemos un paralelepípedo. Hablamos de que tiene lo que acabamos de ver, una medida en X, una medida en Y y una longitud en Z. Entonces, en este caso ya tenemos tres medidas, ¿sí?, que nos componen el volumen. Cuando hablamos del peso, y ese es ahí pues el mayor, ¿cómo decir?, la mayor incógnita, o lo que de pronto los puso a pensar, es que cuando hablamos de que nosotros nos pesamos, ¿sí?, cuando nosotros nos pesamos en una balanza o cualquier tipo de esas cosas, pues el peso es una unidad de medida, sí, pero nosotros como tal, es decir, cuando nos pesamos acá, pues también estamos generando una medida extra, ¿cierto? Como tal, a lo que sería pues nosotros como peso, como masa, en este caso la Tierra, que tiene una gravedad de 9,8, que se suele aproximar ahí es para ejercicios. Entonces, realmente nuestro peso es muy variable, ¿cierto? Entonces, como nosotros estamos acentuando alguna medida adicional a la de, este mismo, pues nosotros de alguna manera, y eso ha sido de verdad muchas peleas físicas y todo el tema, ha sido de gran discusión. El peso también sería una magnitud derivada y no una fundamental, como estamos hablando acá. Espero pues haya quedado un poquito claro o los haya confundido más, no sé. Pero sí, la opción correcta sería la A. Ahora, después de esa explicación que les di, ¿cuál creerían ustedes que es la respuesta acá? La B. ¿Alguien más? Bueno, chicos. La C, profe. Ajá, exactamente. ¿Por qué? ¿La cual descartamos de primero? Pues descartamos el tiempo, ¿cierto? Porque ya sabemos que es una magnitud fundamental. ¿Qué nos queda? ¿La B o el número 2 o la número 3, perdón? En este caso, ¿por qué no es masa y por qué sí es aceleración? Es la pregunta. Profe, porque ahí mide la velocidad y la distancia, como usted puso el ejemplo del corredor, el que está corriendo. Ajá. Cuando hablamos de aceleración, hablamos de que necesitamos velocidad y distancia para poder sacar lo que sería esa magnitud, ¿cierto? Que sería la aceleración. Cuando hablamos de masa, pues como les digo, cada cuerpo tiene una masa. Por eso les decía, cuando estamos en el peso, ¿sí? Y eso espero que quede claro. Cuando estábamos en el peso y nosotros nos montamos, pues de todas maneras estamos añadiendo un valor o una magnitud más a lo que sería, pues, maquinita, por así decirlo. Y pues eso ya añadiría de alguna manera un resultado o una variante derivada. Pero como en este caso no estamos hablando del peso, sino estamos hablando de lo que sería la masa, ¿sí? Como tal, pues la masa es el puro cuerpo, ¿no? Podría ser tanto el peso de un lápiz como el peso de nosotros, ¿sí? En un ejemplo. Entonces, eso sería si estamos hablando de masa, es una magnitud fundamental. El tiempo es una magnitud fundamental y cuando hablamos de aceleración, estamos hablando de una magnitud derivada. ¿Listo? Espero pues ya con esta pregunta quede un poquito más claro el ejercicio. Bueno, esta la vamos a dejar de tarea
en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues cada uno va a tratar de desarrollarla en sus casas y me van a mandar la respuesta al WhatsApp. Me dicen, profe, pues la verdad la respuesta del ejercicio teórico era la A, la B o la C o la D, ¿sí? Y pues yo tengo presente ahí quién participó, listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué más me salto esta pregunta? Necesitamos hablar sobre el proyecto de física. ¿Qué vamos a hacer? Chicos, este ejercicio, ¿sí? Lo vamos a desarrollar solamente los de ciclo sexto, ¿sí? Que quede claro, solamente ciclo sexto. Si usted es ciclo 4 o ciclo 3, es decir, sexto, séptimo, octavo y noveno, no tiene que hacer el ejercicio, ¿sí? Solamente ciclo sexto. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? En grupos máximos de 2 personas o de manera individual, desarrollar. Tomar una hoja de planta, ¿sí? Puede ser, de verdad, chicos, cualquier especie que contenga mínimo 3 características descriptivas: un color, una despigmentación, ramificaciones, textura, hongos, cualquiera, ¿sí? ¿Y qué tienen que hacer? Dar un informe tipo reacción de lo que le sucedió a la planta desde el día 1 hasta un día final. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que tener una planta y hacerle un paso a paso fotográfico y pues decirme, profe, mire, en el día 1 la planta lucía así, en el día 15 la planta ya luce así, ¿sí? Pero la idea es que pues este informe puede ser escrito a mano, a computador, y deben ir con las fechas de cada uno de los días que ustedes tomaron la foto. ¿Cómo así, profe? Acá les muestro un ejemplo. Esto lo desarrollamos ya con algunos estudiantes el semestre pasado y pues logramos ver algunos cambios, ¿sí? Si vemos desde el día 1, ¿cierto? Day 1, hasta el día, estas fotos se tomaron cada 2 días. Sí, miren la calidad de la foto, aunque aquí se ve como un poquito raro, ¿cierto? Hay como unas rayas, pero realmente no están. Hasta el último día, el día final, vemos que la planta va teniendo un proceso de cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan desarrollando como proyecto. ¿Para qué? Para que ustedes mismos analicen y desde un experimento muy sencillo y una temática muy sencilla, puedan desarrollar el cambio físico que se desarrolla en esta planta. ¿Cómo lo van a Profe, desarrollar? una pregunta, ¿y cuántos días más o menos? Más o menos 15 días, ¿sí? La idea es que, bueno, mire, por ejemplo, esto fue otro estudiante, sí, que me mostró el ejercicio, también me pareció muy interesante. Un estudiante, creo que fue una estudiante. Solamente, en este caso, pues solamente coloqué la inicial y la final, ¿cierto? ¿Cuál es el cambio que se ve o que realmente se logra obtener? Entonces, ¿qué tiene que contener el trabajo? Tiene que contener las fotografías, las fechas en las que ustedes toman las fotografías y al final de las fotografías una breve descripción de lo que ustedes creen que sucedió, ¿sí? Empiezan ahí a escribir y, no sé, como por así decirlo, una conclusión, ¿sí? Quiero que aparte de las fotografías tengan una conclusión. ¿Para qué? Para que optativamente, ¿sí? Eso lo revisamos la próxima clase. El 8 de agosto hagamos una exposición y revisemos los trabajos. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Profe, o sea, el trabajo después para entregar el 8 de agosto. Sí, más o menos es para el 8 de agosto. Por eso, pues lo dejo desde el día de hoy, desde la clase número 1. ¿Para qué? Para que ustedes vayan desarrollando el tema fotográfico de las hojas. Miren la calidad, ¿no? O sea, es que la verdad no sé por qué le exportaron las fotos así y se ven estas líneas,
pero realmente pues esto no tiene estas líneas. O sea, miren la calidad de la foto, si no me lleguen con fotos que nada que ver, ¿cierto? Traten de hacer unas buenas fotografías. ¿Para qué? Para que pues esto me quede como memoria de trabajo y los próximos estudiantes que vayan a desarrollar, los que están ahorita en cuarto ciclo, pasen a quinto ciclo, que tienen que desarrollar este proyecto, pues les quede un poquito más fácil entenderlo y saber lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me van a pasar al Profe, WhatsApp los grupos o de manera individual. ¿y la planta puede tomar toda una planta o una mera hoja? La idea es una sola hoja. ¿Por qué? Para poder ver los cambios más rápido y poder ser un poquito más detallado al momento de analizar, ¿no? Ya de pronto, si vemos toda una planta viendo los cambios y eso, de pronto no se percibe bien, ¿sí? Yo les recomiendo que sea una hoja. Si usted lo quiere hacer con una planta y quiere mostrar el procedimiento, también sería válido, sería interesante. Pero yo lo hago por cuestiones de tiempo y facilidad. Es como más fácil con una hoja, digo yo, ¿no? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Profe, ¿Sí? que como que se me quedó pegado, no sé si el internet y no le entendí bien lo último que explicó. Ajá. ¿Puede bajar de grabar?